Ahí está un poco lento esto. ¿Ven algo, chicos? Falta Sí, sí, ahí Lucas. se ve perfecto. Ahí le avisa a Lucas. Listo. Y bueno, no sé si falta alguno. Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Dale. Vale. Bueno. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de lo que es un poco de la anatomía hepatobiliar. Vamos a tocar los temas relacionados con algunas patologías frecuentes en el servicio de la guardia, que son muy frecuentes en cirugía y que, bueno, que tenemos que tener presente. Bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía de lo que es inicialmente lo que es el hígado. Como ya sabemos, a ver quién está por acá, Diego. Bueno, tenemos el hígado, es un órgano importante a nivel intraabdominal. Bueno, generalmente está ocupando todo lo que es el espacio subfrénico, está limitado en la parte superior lateral, por la parte del diafragma, abajo por la parte del colon transverso y a nivel medial por la región celíaca. Como sabemos, hay dos lóbulos importantes, el lóbulo del lado izquierdo, el lóbulo derecho, en gran porción lo que es el lóbulo derecho, y allí pues dividido por el ligamento redondo y el ligamento falciforme. En su cara inferior vemos como allí va a estar lo que es el lóbulo cuadrado, que es un elemento importante que vamos a encontrar en la cirugía laparoscópica y que es lo que vamos a retraer cuando vamos a hacer la colecistectomía. Va a estar la fosita vesicular, que es donde va a estar alojada allí la vesícula. Y bueno, ya el resto más adelante lo vamos a mencionar. Pero bueno, aquí la parte inferior o cara inferior del hígado. Como importante, lo del lóbulo cuadrado y la fosita donde va la parte de la vesícula. En cuanto a importante tener segmentos, sabemos que el hígado está dividido en segmentos del 2 al 8, ¿sí? En donde el lóbulo izquierdo está conformado por lo que es el segmento 2, 3 y 4 a nivel medial y lateral izquierdo, y el lóbulo derecho en su parte posterior y anterior está conformado por los segmentos 5, 6, 7 y 8. Esto pues lo traigo acá porque, bueno, el que se vaya a dedicar a la parte de trauma o que tenga, o que vaya a estudiar cirugía, bueno, esto es importante, lo van a preguntar siempre los segmentos. Y el segmento uno, que es la parte medial, donde está la parte vascular. Importante allí, las tres venas suprahepáticas que desembocan en la vena cava inferior, van a ser la suprahepática izquierda, la media y la derecha, ¿sí? Acá está la derecha, la media y la izquierda. En cuanto a la parte arterial, vamos a tener dos arterias importantes, la arteria hepática derecha, la arteria hepática izquierda, como provienen del tronco celíaco, ¿sí? Y el tronco celíaco, que más adelante lo vamos a estar mencionando, la arteria hepática común y la arteria hepática propia, cómo va a estar relacionada con el pedículo hepático, que más adelante lo vamos a mencionar. A nivel de la vía biliar, tenemos dos partes importantes, lo que es la vía biliar intrahepática y la parte extrahepática. En la vía biliar intrahepática, bueno, va a estar conformada generalmente por todo lo que es los conductillos del parénquima hepático, los conductillos biliares, que posteriormente se van a conformar lo que son los conductos biliares y allí, bueno, van a conformar lo que es el lobulillo hepático. Eso a nivel más histológico. Eh, Importante a nivel intrahepático, tenemos que tener presente que va a estar conformado por el conducto hepático derecho e izquierdo y el común, ¿sí?
Allí todo proveniente del porte hepático, tener presente esto. ¿Sí? Hola. ¿Todo bien, Se me chicos? cortó, no sé a los demás. Hola, sí. Sí, decime. No creo que se le cortó a Fer por eso, pero creo que no. Problema de conexión de él. Ok, pero a mí me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, dale. Bueno, como les venía diciendo, a nivel intrahepático eso. El conducto hepático derecho e izquierdo van a formar posteriormente lo que es el conducto hepático común. Eso como vía intrahepática. A nivel extrahepático vamos a tener lo que es el conducto cístico, ¿sí? Que va a desembocar en el reservorio que es la vesícula biliar. Y allí a nivel de vesícula biliar se va a dividir en dos segmentos, ¿sí? Uno superior, que es el propio conducto hepático común, y el otro inferior, que es continuación del colédoco. Como a nivel extrahepático, tener presente la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. La vía biliar principal va a estar conformada por el conducto hepático común y el colédoco, y como accesorio el conducto cístico y la vesícula biliar. Bueno, allí hay dos ramas de origen, ¿sí? El conducto hepático derecho, más adelante les voy a traer acá, bueno, acá lo de los segmentos, para que lo tengan presente, cómo el conducto hepático derecho va a estar conformado por los segmentos 6, 5, 7 y 8, y cómo el conducto hepático izquierdo a nivel intrahepático va a estar conformado por los segmentos 2, 3 y 4, todo proveniente del conducto hepático común, que luego nos va a conformar lo que es el conducto, el colédoco, y bueno, ya a nivel de, ya hablamos más adelante de lo a nivel pancreático. La vesícula biliar es un reservorio que principalmente aloja allí lo que es bilis. Es alargada, fusiforme, mide aproximadamente de 8 a 10 centímetros. Estas medidas vamos a tenerlas presentes cuando tengamos un paciente con colecistitis, luego lo vamos a mencionar, y va a tener un fondo, ¿sí? Que lo vemos acá, un cuerpo, y va a tener un cuello, ¿sí? Ya después, para formar lo que es el conducto cístico, y cómo el conducto cístico va a llegar acá a unirse con el conducto hepático común, y luego el conducto, que proveniente del conducto pancreático, ya vamos a tener allí el sistema biliar común. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, la vesícula está conformada por el fondo del cuerpo. Aquí, importante, va a haber una pars lisa, que es ya cuando va a haber comunicación entre el conducto hepático común, y hay una pars que va a ser un poco más corrugada o va a tener un poco más de trayecto. En esta zona es cuando vamos a tener un poco más de síntomas de dolor a nivel del hipocondrio derecho, porque generalmente los cálculos se van a venir a enclavar en esta zona, en lo que es el infundíbulo o la bolsa de Hartmann, o generalmente hay unos cálculos que se van a alojar en el conducto cístico, y cuando las presiones aumentan va a ser muy, muy doloroso, y es aquí donde el paciente va a presentar los dolores. Bueno, las relaciones de la vesícula biliar, va a estar la fosa vesicular, que ya lo habíamos mencionado en su cara inferior, en su parte superior, con el borde inferior del hígado. Por su parte inferior va a estar por el colon transverso y también parte del meso que lo recubre, duodeno, y la pared anterior del abdomen, obviamente por sus músculos y tejido adiposo. En la parte anterior, bueno, ya lo había mencionado, colon transverso, epiplón mayor. Epiplón más que mayor está por el epiplón menor, por esta zona, ¿sí? Vemos aquí cómo tenemos que llegar a este epiplón, muchas veces en la laparoscopia, retirarlo,
hay mucha adherencia y tenemos que visualizar muy bien esta zona a nivel de arteria, conducto hepático y bueno, vena cava, que no la vayamos a lesionar. Bueno, esto era lo que le mencionaba, el conducto cístico, la pars spiralis, que son las válvulas de Heister. Esta es la zona que vamos a trabajar mucho y que vamos a tener muy en cuenta en el momento de que hagamos la colecistectomía. Va a medir aproximadamente de 3 a 4 milímetros, la parte más lisa, la que se comunica con su conducto hepático común, y la otra un poco más pequeña, la porción proximal, 2.5 milímetros. Y en general su longitud va a ser de 3 centímetros. Es algo muy pequeñito y que muchas veces, por eso en el momento de ligar, no la vemos, la podemos confundir y podemos lesionar vía biliar. Bueno, el colédoco, ¿sí? El colédoco va a tener 4 segmentos importantes, que bueno, acá, a ver, no los tengo acá, bueno, más adelante les paso una imagen, creo que sale ahora. Los 4 segmentos a tener en cuenta del colédoco es que va a tener una porción supraduodenal, ¿sí? Esta es, acá tenemos la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, en donde va a tener una porción supraduodenal, una retroduodenal, que es este aquí que está alineado, es la parte posterior o atrás del duodeno. Retropancreático, pasa por detrás del páncreas, y ya vamos a tener una porción intraparietal. La longitud, eso también depende mucho de la persona, de su estatura, del tamaño, y muchas veces también no siempre va a tener la longitud de 5 centímetros. Esto puede variar, va a medida que va disminuyendo, va teniendo menor diámetro, pero eso también depende si el paciente va a tener otras vías aberrantes, no siempre puede ser esto. Pero para tener en cuenta estas 4 porciones, la supraduodenal, retroduodenal, retropancreática e intraparietal. Generalmente lo preguntan en los exámenes. Bueno, el colédoco, ¿sí? Ya a este nivel, cuando ya está en su parte final, esto es dentro del duodeno, desembocando en su segunda porción, como el colédoco va con el conducto intrapancreático, esto proviene del páncreas, va a unirse acá para todo lo que es la ampolla de Vater. Aquí estos 2 orificios donde los ven, ¿sí? Generalmente esas son lo que se denominan las papilas. La papila duodenal mayor, que es donde va a desembocar la unión de los dos, y una papila menor que bueno, no tiene tanta importancia, pero para tener en cuenta allí que los conductos que van a estar relacionados allí va a ser el esfínter de Oddi, el esfínter del conducto pancreático, acá se los voy a mostrar un poco mejor. El esfínter de Oddi es el que vemos en azul, estos anillitos acá en azul, es como ya la desembocadura final, el esfínter del conducto pancreático y el esfínter de la ampolla de Vater, ¿sí? Que es este que se ve acá. Entonces, esos son 3 importantes y es aquí donde vamos a tener luego muchos inconvenientes, pacientes que vamos a tener que hacer CEPRE o colangios retroduodenales, ¿sí? La CEPRE que llaman generalmente. Bueno, los triángulos a tener en cuenta a nivel de la vía biliar van a ser estos 2. Tenemos un triángulo que es un poco más grande, donde lo ven acá, que es el triángulo hepatocístico, en donde la parte superior va a estar limitada por el borde hepático. En la parte externa va a estar dado por por el cístico, y por la parte interna por el colédoco, el conducto hepático común, ¿sí? Ese va a ser el triángulo hepatocístico, pero el que nosotros vamos a tener más referencia o el que generalmente nos van a preguntar es el triángulo de Calot, ¿sí? Que es este pequeñito acá, el que se forma acá, en donde vemos que en la parte superior está dado por la arteria cística, ¿sí? En la parte
externa por el conducto cístico y en la parte interna por el conducto hepático común. ¿Se entiende lo del triángulo, chicos? Esto es sencillo. Generalmente el mismo triángulo nos orienta. Entonces, el triángulo de Calot siempre lo van a preguntar. Entonces, ahí les boto tips, chicos. Bueno, las relaciones que va a tener la vía biliar extrahepática y con el conducto, con el pedículo hepático, ¿sí? La vía biliar va a tener conductos hepáticos y conducto colóico, que ya nombramos los 4 segmentos. Acá los mencionan de otra manera: uno portal, intramental, retroduodopancreático y un segmento intraparietoduodenal. Ese nos va a conformar estos 4 segmentos, lo que es el pedículo hepático. Y el pedículo hepático es donde nos va a dar origen o va a estar conformado por estas, por estas, la vena porta, por la arteria hepática, las ramas terminales, conducto hepático común, conducto hepático izquierdo, vasos linfáticos, nódulos linfáticos. Entonces el pedículo hepático, tener en cuenta estas terminaciones y todos los conductos que lo conforman. La irrigación de la vía biliar, ¿por quién va a estar conformada? Bueno, principalmente por la arteria cística, ¿sí? La arteria cística, acá vemos el tronco celíaco. El tronco celíaco, que proviene de la aorta abdominal, nos va a dar una arteria hepática común. Luego, la arteria hepática propia. Esa arteria hepática propia nos va a dar una arteria hepática derecha y finalmente lo que es la arteria cística. Aquí vemos el tronco celíaco, como el tronco celíaco nos va a dar la arteria hepática común. Esa arteria hepática común va a dar una arteria hepática propia, que es toda esta, y como la arteria hepática propia luego va a conformar lo que es la arteria hepática derecha, que es este puntito que ven acá, y la arteria hepática derecha aquí nos va a dar una rama para la arteria cística. Pero para tener en cuenta que siempre la arteria cística, ¿de dónde proviene? De la arteria hepática derecha y principal del tronco celíaco, para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, la arteria cística es la irrigación de la vesícula. Vías biliares: está la arteria cística, la supraduodenal y la pancreatoduodenal posterosuperior, que bueno, esta es la supraduodenal. Acá vemos lo que es la parte del duodeno, acá vemos la supraduodenal, no sé si se alcanza a ver muy bien, y como vemos la pancreatoduodenal posterosuperior, que es esta de acá, también derivada de lo que es la arteria hepática común. Todo proviene de la arteria hepática común y cómo se distribuye posteriormente. Bueno, esta es una vista de lo que le mencionaba en la parte más posterior, ¿sí? Cómo está aquí las arterias supradenales, que es esta que está acá, y la pancreatoduodenal posterosuperior. A nivel venoso está la vena cística y el plejo venoso supradenal. Eso, bueno, no lo vamos a mencionar mucho acá. Su inervación. La inervación está por el plejo celíaco, el plejo hepático, y bueno, la inervación parasimpática, que es la que se va a constituir todo lo que es los jugos biliares. Hasta el momento, ¿algo de pregunta de la anatomía, chicos? No entendí la Ahora pregunta. nada. No entendí la pregunta igual. ¿Alguna Sí, duda? se entiende. Bueno, sigo, chicos. Bueno, vamos a hablar de lo que es la litiasis biliar y colecistitis aguda, dos patologías que vamos a tener en el servicio de guardia o de urgencias muy frecuentes, ¿sí? Que muchas veces vamos a estar discutiendo con el clínico, por si no, ellos siempre, bueno, no, todo lo que es dolor abdominal lo arrojan como cólico biliar, pero no siempre es así. Bueno, la litiasis biliar es una de las principales enfermedades digestivas. Estas oscilan entre un 10 y un 20%. Generalmente va a ser mayor en mujeres, ¿sí? Y muchas veces el paciente puede estar toda la vida
su vida normal, sin dolor, no presenta síntomas hasta que, bueno, alguno de esos calculitos se enclava donde no tiene que enclavarse. Los cálculos van a estar conformados generalmente por colesterol en un 75%. Estos generalmente van a tener un pigmento más amarillo. Los cálculos de sales de calcio van a estar en un 20%. Generalmente están dados por la dieta. Y hay unos cálculos que tienen un pigmento negro, ¿sí? Que generalmente se asocian con pacientes que son cirróticos crónicos, pacientes que ya han tenido antecedentes de pancreatitis o pacientes que presentan antecedentes de hemólisis por alguna otra patología. Son poco frecuentes, pero los más frecuentes son por colesterol, la dieta. Factores de riesgo. Generalmente, bueno, ya dijimos, la dieta alta en colesterol, generalmente sexo femenino, pacientes obesos, pacientes que tienen embarazo, que son pacientes multíparas. Algunos medicamentos pueden generar también la formación de cálculos como los anticonceptivos, la ceftriaxona, el octreotide, el clofidurato, los estrógenos, etcétera. Y también como factores asociados, pacientes diabéticos. En pacientes diabéticos hay que tener muy presente un dolor abdominal, los cuadros de colecistitis o en un diabético hay que pararle mucha atención, muchas bolas porque son los que más se complican. Generalmente son en nativos americanos escandinavos, ¿sí? Y bueno, lo que ya mencionábamos, pacientes con alguna anemia hemolítica o cirrosis hepática, es un factor de riesgo tener que internar estos pacientes. Bueno, la colitiasis asintomática, como ya la mencionaba, mucha gente puede vivir con ellos, nunca supieron que tenían cálculos en un 60 o un 80%. Solo el 2% va a generar síntomas y esta puede traer complicaciones muy bajas o pueden producir cáncer en un 0.3 a un 0.02%. Hay que tener presente, aún así, aunque no tengan síntomas y si tienen cálculos por hallazgo incidental en alguna ecografía, hay que estar haciendo un control periódico, por lo menos cada 6 meses, cada año, y sobre todo aquellos pacientes que pensamos que son cálculos, no, algunos presentan pólipos y estos pólipos, pueden algunos tener un crecimiento rápido y estos se pueden malignizar. Entonces, hay que tener presente estos pacientes que presentan pólipos. Ya cuando el pólipo es más de 3, 4 centímetros, hay que operar, hacer una colecistectomía. No importa si se piensa que es algo benigno, mandarlo a biopsia y luego vemos qué sale en la biopsia. Pero ante cualquier pólipo que crezca rápidamente, bueno, hay que pensar en la conducta quirúrgica. Bueno, en la ecografía, vemos aquí en la ecografía cómo se ve el lóbulo del hepático derecho. Aquí tenemos todo lo que es la vesícula biliar y vemos siempre el cálculo, vemos un cálculo acá que está más o menos en el fondo, cómo nos va a producir la sombra acústica, ¿sí? O la sombra que se vea acá, va a producir una sombra acústica y ahí, bueno, le pedimos al paciente que se movilice, el cálculo se puede mover con o sin el movimiento y cálculo que no se mueve y que está enclavado, paciente que probablemente está con un cálculo en bacinete. La clínica en un 65% de los pacientes nos van a referir un dolor muy agudo, que puede ser a veces intermitente o posterior a alguna comida copiosa. Va a ser en epigastrio, va a comenzar como en epigastrio y luego se va a irradiar a hipocondrio derecho, ¿sí? Algunos, no siempre, en un 50% dicen que se va a la escápula. Es muy raro, no es frecuente, pero tenerlo presente, ¿sí? Descartarlo también, que no sea algún tipo de, a veces puede ser algún infarto y nosotros pensando que puede ser un cálculo. El dolor puede ser, como les dije, intermitente, puede durar 15 minutos a 1 hora
se puede ir y vuelve nuevamente el dolor, ¿sí? Entonces, si este dolor no para en la hora siguiente, en las 2 horas siguientes, nada, hay que sospechar que el paciente no esté teniendo una colecistitis aguda en el momento o más allá una pancreatitis. El diagnóstico, el patrón de oro es la ecografía, que ya lo había mencionado, perdón. Siempre en la ecografía es lo que nos va a arrojar el tamaño de la vesícula, dónde está el cálculo, el tamaño, la cantidad de cálculos. A veces no es un solo cálculo, sino son microcálculos. Y bueno, su sensibilidad va a ser muy alta, entonces hay que tener en cuenta la ecografía, que en un 95% nos va a servir. Ya si definitivamente por ecografía no vemos nada, ¿sí? Porque esta generalmente nos va a arrojar o nos va a mostrar cálculos de más de 4 milímetros. Nada, hagámosle al paciente una ecografía, una tomografía o en su defecto una colangioresonancia. Si vemos que está alterado su medio interno o lo que es la función hepática, bueno, pensemos en una imagen mayor si no vemos nada con los cálculos. Bueno, el tratamiento médico, generalmente, bueno, tenemos el ácido ursodesoxicólico, que es un medicamento que, bueno, utilizamos para degradar o para eliminar de a poco los cálculos. Va a tener más o menos un éxito en un 20 o un 70% de los casos, pero esto puede recidivar. O sea, generalmente el tratamiento lo que tenemos que hacer es operar. Eso en cuanto a litiasis vesicular. En cuanto a colecistitis, chicos, colecistitis, bueno, como sabemos son inflamaciones de la pared vesicular. La mortalidad más o menos se genera en un 10%, ¿sí? No siempre puede ser dada las colecistitis por cálculos, también podemos tener colecistitis acalculosas. Y generalmente vamos a tener un promedio de edad mayor a 75 años, ¿sí? Como ya les había mencionado, en diabéticos o inmunodeprimidos, paciente que le sospechemos colecistitis, ese paciente hay que internarlo. Y más si, bueno, tiene todo alterado, leucocitos elevados, TG o TGP elevadas, hay que internarlo para manejo antibiótico. Bueno, la etiopatogenia, bueno, el cuadro en un 90% de los casos se debe a dos factores, ¿sí? que determinan la colecistitis, el grado y la duración de la obstrucción, como lo mencionaba, dependiendo de donde se aloje el cálculo, va a tener dolor el paciente y el tiempo lo va a determinar si se aloja a nivel de lo que es el cístico o el bacinete. El dolor no le va a parar al paciente, ¿sí? Entonces va a tener una duración más prolongada o más duradera y bueno, esto va a hacer que se aumente la presión y por consiguiente va a disminuir el flujo sanguíneo de toda la pared vascular, generando allí pues el inicio de la colecistitis. ¿Cómo sería en bacinete? Bueno, el bacinete, a ver si tengo una imagen. Bueno, chicos, ahora, espérate. Generalmente, no sé si recuerdan, que les mostré una imagen acá. Bueno, acá el bacinete, bueno, acá, espérate. Bueno, acá, no es la imagen ideal, pero el bacinete generalmente es cuando ya inicia el cístico, el conducto cístico, es casi el final. Tenemos el fondo, el cuerpo, y ya en esta parte donde se enclava ahí, alguno de estos calculitos, comenzando el cístico, más que todo en la parte que les decía que era como corrugado, la pars flácida y la corrugada, ahí es el bacinete, pero el bacinete es antes de comenzar el cístico. Ok, gracias. Que bueno, no tengo acá, yo creo que tenía una imagen de la vesícula. Bueno, este es el bacinete acá, chicos, comenzando ya
el cístico ahí se enclava y va a doler un montón. Bueno, ¿dónde íbamos? Bueno. Bueno, estaba mencionando que los microorganismos que vamos a encontrar aquí frecuentemente, bueno, el primero, hallados comúnmente es el E. coli, luego seguido de la Klebsiella, Enterococcus fecalis, Heterobacter y Streptococcus. En casos ya graves o pacientes muy inmunosuprimidos o pacientes diabéticos, el Bacteroides fragilis y el Clostridium perfringens, ¿sí? Esos generalmente por infección pues van a estar estos bichitos. Bueno, acá más o menos les quería detallar cómo era la fisiopatología, donde los cálculos biliares producían la obstrucción, ya sea a nivel del cuello, ¿sí? Que era el bacinete, por decirlo así, o se alojaban en el conducto cístico. Eso hace que aumente la presión intraabdominal y eso nos va a generar unos grados de obstrucción, ya sea parcial o total, ¿sí? Cuando el grado de obstrucción es parcial, la duración de la obstrucción va a ser corta y el paciente con tan solo analgesia puede mejorar la sintomatología. Hacemos laboratorios, si todo está bien, lo podemos mandar a casa con dieta y con analgésicos. Pero si la obstrucción es total, ¿sí? Si ese calculito es grande, no pasó al cístico, no pasó al colédoco, bueno, esto va a generar ya una colecistitis, va a generar una inflamación y por consiguiente el paciente te va a decir, tengo chucho de frío, tengo fiebre, tengo el dolor que no me lo soporto, le ponemos la analgesia, no mejora, deja a ese paciente internado porque, bueno, se puede complicar y puede formar un piocolecisto. Bueno, tenemos unas clasificaciones. Si voy rápido, chicos, me avisan o si no están entendiendo, me avisan. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Perfecto. Dale. Bueno, en la colecistitis tenemos la hematosa, la necrotizante, la supurativa y la crónica. La hematosa va a ser aquel paciente que va a tener el dolor, se lo va a aguantar en casa 1 o 2 días, llega a la guardia, hacemos la ecografía, va a haber algo de líquido intersticial, va a haber algo de inflamación de la pared y ya está. Eso va a ser de 2 a 4 días. Paciente que nada, se automedicó, siguió en la casa tomando analgésicos, pero esta vesícula ya pasó de ser una fase de hematosa y ya empezó a tener áreas de hemorragia y necrosis, ya cuando llegan al hospital con fiebre, con leucocitos elevados, nada, este paciente hay que dejarlo internado e iniciar tratamiento antibiótico lo antes posible. La supurativa de 7 a 10 días puede pasar que el paciente, nada, durante la internación, por más que le diste el antibiótico, puede ser que el paciente salió resistente a la antibiótico y bueno, pasó a ser supurativo, ¿sí? Y la colecistitis crónica ya son pacientes que inicialmente te salieron laboratorios normales, mejoró con la analgesia, pero tiene sus cálculos, los mandamos a casa, vuelven más o menos a las 2 semanas, 3 semanas, no se cuidaron en la dieta, vuelven nuevamente a la guardia, son muy intermitentes, estos pacientes ya van a tener una colecistitis crónica y estos pacientes hay que pensar ya en que hay que operarlos. Generalmente cuando tú haces la colecistectomía van a tener este tipo de paredes, una pared atrófica, fibrosada, dura, y bueno, son pacientes que llegan así porque siempre se manejaron con analgésicos y se iban a su casa, se automedicaban y se iban a su casa. La clínica, importante, bueno, la fiebre que ya les mencionaba, algunos van a vomitar, algunos van a tener náuseas, y al examen físico el signo de Murphy, ¿sí? Que es cuando tú le dices al paciente, inspire profundo, tome aire, nosotros hacemos la presión en el hipocondrio derecho, el paciente le produce tanto dolor que nada, él no aguanta la inspiración y corta la inspiración. Ese es un signo de Murphy positivo. En pacientes diabéticos
tengan cuidado porque el paciente diabético, la parte de analgesia son un poco más tolerantes. Dando. Sí, perdón, no me di cuenta y se me pasó el tiempo. Doctor, al comienzo yo no estaba, pero entré luego enseguida. ¿Quién Soy habló? Lucas. ¿Lucas? Sí, Ah, sí, Lucas, sí, sí te vi. ¿Yo te ya- acepté o no? sí, sí. Es que yo me retrasé como 5 minutos. Dale, tranqui, no, no Pero hay bueno, problema. No, al principio fue más que todo lo de la parte de anatomía, pero bueno, esta vez sí les envió la presentación con la doctora Victoria, ¿sí? dale. Bueno, bueno, lo que les venía diciendo, paciente que sea diabético, chicos, valoren muy bien este paciente porque el paciente no te va a referir mucho dolor. eh, y el paciente lo que vamos a ver es que probablemente esté hipotenso, lo veas algo diaforético, no le ves un buen aspecto. A este paciente pensemos en que llevaba tantos días de dolor en casa que cuando llega ya el paciente está para entrar inmediatamente a cirugía por una colecistitis gangrenosa, perforada, y eso lo vas a saber con los gases arteriales, con el perfil hepático, con la ecografía, pero bueno, el paciente diabético, valorar muy bien el tema del dolor. A ver. Bueno, aquí traje, chicos, no sé si han escuchado de las guías de Tokio, que ellos, bueno, estos japoneses se manejan con las últimas guías, fueron del 2018. Hubo un cambio con respecto a las del 2013, pero bueno, lo traje para que lo tuvieran en cuenta, las guías de Tokio las van a utilizar mucho, y bueno, para tener presente los criterios diagnósticos vamos a tener estos tres principales, los signos locales de inflamación, que ya lo mencionamos, el paciente va a tener signo de Morphy positivo, va a tener una masa, cuando tú sientes que se palpa la vesícula, piensa que este paciente está posiblemente, está a punto de hacer una colecistitis más allá de hematosa, ya está en fase posiblemente de piocolecisto, y sensibilidad, sobre todo en el cuadrante derecho, ¿sí? Signos sistémicos, fiebre, PCR elevada, leucocitosis elevada, y los hallazgos caracterizados de colecistitis aguda, que más adelante los vamos a mencionar. Donde el paciente tenga, vamos a sospechar si el paciente tiene un elemento del A, si tiene, digamos, solamente dolor, y tiene un elemento del B, fiebre, bueno, vamos a sospechar inicialmente que, o que tenga alguno de estos, vamos a sospechar el paciente tiene una colecistitis, pero un diagnóstico definitivo es que estos tres se sumen, decimos, no, este paciente tiene una colecistitis, hay que internar. Hay otros métodos que se utilizan, nosotros no lo manejamos en el hospital, pero bueno, para tenerlo en cuenta, la procalcitonina también es otro marcador que nos puede ayudar en la parte de determinar si este paciente está con una colecistitis. Como tal, no hay revisiones, pero según las guías puede ser un marcador
para determinar si hay colecistitis, más adicional a lo que ya habíamos mencionado por imagen, por clínica y por laboratorios. Bueno, la ecografía, obviamente ya lo habíamos dicho, era un gold estándar, también lo dicen las guías de Tokio, su baja invasividad, la disponibilidad que tenemos para su uso, es la primera elección que vamos a tener para determinar si el paciente está cursando con una colecistitis. Bueno, en la ecografía, ya le dijimos, sensibilidad de un 81%. Vemos acá, mira, este paciente acá ya está haciendo todo lo que es un piocolecisto. Acá tenemos aquí la piedra y también cómo puede haber edema. Acá vemos cómo también puede haber un absceso formándose y cómo puede haber fillings o adherencias dentro de la vesícula. Los criterios ecográficos, según las guías de Tokio, bueno, vamos a tener una pared de vesícula biliar mayor a 4 milímetros. Va a haber líquido o líquido perivesicular. Va a tener un diámetro mayor a 8 milímetros. Habíamos mencionado más o menos que los diámetros normales era hasta de 5 a 8 milímetros, pero si el paciente ves que tiene un diámetro mayor a 8, nada, también otro criterio ecográfico que tenga colecistitis. Y bueno, sombras lineales, que ya lo había mencionado, las sombras acústicas de los cálculos. Eso a nivel ecográfico. El signo de Murphy ecográfico, el paciente cuando vas a examinarlo con la ecografía va a tener dolor en ese sitio. Yo generalmente para no bajar el paciente así con el dolor, ya sé que por clínica hay una alta probabilidad que es colecistitis, pero bueno, ponle algo para el dolor, para que el ecografista o el de imágenes pueda hacer una ecografía completa y que el paciente no tenga tanto dolor. Generalmente yo les pongo un analgésico, ya determinando que por laboratorio tiene leucocitos, por clínica tiene pinta de colecistitis. Bueno, ya sé que este paciente va a salir algo en la ecografía, puedes ponerle un analgésico, pero siempre en un dolor abdominal tengan presente lo del analgesio. Bueno, acá nuevamente lo menciona, el aumento de diámetro vesicular, litos en su interior, colecciones líquidas, barro biliar, bueno, transluminación y banda intermedia continua. La ecografía Doppler, bueno, no se dispone que sea tan importante, está en desuso esto, la ecografía Doppler. La colangioresonancia es útil cuando ves que probablemente hay un cálculo, aparte del que viste en vesícula, hay algún cálculo o una imagen hiperdensa en colédoco, hacer la colangioresonancia y descartar que por ahí el paciente no esté cursando con una litiasis coledociana. La tomografía, sí, cuando no tenemos claro una ecografía, tenemos duda, bueno, hagamos la tomografía o la colangioresonancia. Esta nos va a dar nos va a dejar un poco más claro qué tenemos de paciente, qué tenemos a nivel de vesícula. Aquí las flechas blancas, vemos cómo está engrosada, cómo capta el medio de contraste, cómo está inflamada la vesícula y los múltiples cálculos que hay allí. Aquí, bueno, puede haber algo también de líquido alrededor. Y bueno, acá, como también algunos, no es solo cálculo, sino también puede haber aire. Con que veamos aire, podemos decir que está cursando con un proceso infeccioso y bueno, el aire es otro determinante. Y bueno, como les digo, si el paciente no está con una adecuada analgesia y el paciente se mueve en la colangio, no lo mandemos a la colangioresonancia así porque no nos va a servir de nada. Necesitamos que el paciente esté lo más quieto posible. Sensibilidad un 85, un 81%, me sigo quedando con la ecografía un 95% de sensibilidad. Esta es como la clasificación de gravedad. Tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3.
no se lo voy a mencionar todo, pero bueno, el grado 3 ya es un paciente que clínicamente está muy inestable, está hipotenso, tiene una alteración en su PAFI, está con falla renal, sobre todo en los diabéticos, alteración de la coagulación, están coagulopáticos, plaquetas por el piso. Este paciente, entrarlo a quirófano, hablar en terapia intensiva, porque probablemente el paciente durante la cirugía quede intubado, hay que apartar una cama en UTI. Esa es la forma grave. El grado 2 es un paciente con leucocitos, que se le palpa algo a nivel de hipocondrio derecho. Ya lleva un periodo más o menos de 72 horas y bueno, por ecografía nos reporta alguna de estas, lo podemos dejar con tratamiento antibiótico y vamos viendo cómo avanza. Y el grado 1, bueno, no cumple ninguno de los criterios anteriores, es un paciente que lo podemos manejar hasta ambulatoriamente. Tengo una pregunta porque no retuve. ¿El gol estándar entonces es ecografía o tomografía para el No, diagnóstico? la ecografía. Ok. La ecografía en un ¿Aún 95%. siendo operador dependiente? Sí, es operador dependiente, eso también hay que tenerlo presente. Eh, Preciso, mira, puede ser cambio de guardia, te hizo el de imágenes, te hizo la ecografía, de pronto no vio un calculito que estaba más abajo en vía biliar y te queda la duda, el paciente está como amarillo, tiene las enzimas hepáticas elevadas, TGO, TGP, fosfatasa alcalina, pero tiene coluria, como que tú ves, y no te arroja, como que la ecografía te dice, no, tiene solo cálculos en vesícula biliar, yo le haría otra ecografía, ¿sí? A veces hay cambio de guardia, bueno, ponerle al otro compañero me puede saber rectificar, y bueno, si en últimas tampoco vio, bueno, hagamos la resonancia, que es un poco más específica para identificar dilatación del colédoco. Pero el gol estándar, la ecografía. Perfecto, gracias. Bueno, acá, bueno, nos mencionaban de la tomografía y resonancia, pero ya en casos de una colecistitis gangrenosa, ya es un paciente que está clínicamente inestable, que estemos sospechando algo de absceso o algo, hagámosle una imagen más específica para si vamos a operar este paciente, por dónde lo vamos a abordar y qué nos vamos a encontrar. Una sensibilidad del 88, una especificidad del 100%. Bueno, esta es una tomografía. Vemos cómo hay edema perivesicular, cómo está inflamadas las paredes, están más engrosadas de lo que vimos anteriormente en la tomografía. Y en algunos hasta alrededor puede haber alteración de la grasa y puede haber abscesos alrededor de la vesícula. En la colecistitis enfisematosa, en esta generalmente, bueno, la podemos determinar mediante una simple radiografía. A veces nos podemos ver aire, hay algo que nos llama la atención, un nivel hidroaéreo y sobre todo en hipocondrio derecho. Bueno, nos podemos estar sospechando que este paciente tiene una colecistitis enfisемatosa, pero nada, hacerle la tomografía para salir de dudas. Vemos aquí cómo se ve el nivel hidroaéreo, y cómo alrededor ya hay colecciones pequeñitas, ¿sí? Entonces este paciente posiblemente esté cursando con una peritonitis o hasta en la simple radiografía ya se perforó la vesícula y vamos a ver un neumoperitoneo. Ya con eso, entrarlo a quirófano. Bueno, el tratamiento de la colecistitis, generalmente, bueno, si lo podemos hacer médico, dependiendo de las condiciones del paciente. Si nos da tiempo para operarlo, pidámosle todos los prequirúrgicos, sobre todo en pacientes que tienen algunas comorbilidades. Si lo vamos a operar, tengamos en cuenta cómo está el medio interno, que tenga sus antibióticos, que tenga sus analgésicos adecuados y que esté preparado para hacer la colecistectomía, ya sea por laparoscopia o por convencional, abierta. El manejo antibiótico, según las guías clínicas, bueno, vamos a empezar siempre con
ampicilina sulbactam, todo paciente que vayas a iniciar tratamiento antibiótico, que tú veas que tiene leucocitosis, antes de que inicies el antibiótico, hemocultívalo, y si es diabético, también hemocultívalo, porque no sabemos si va a ser resistente en 3 a 4 días a la ampicilina sulbactam y este paciente se empeore y necesite tal vez otro manejo, cefalosporinas ya de tercera generación, o ya en última instancia en cuidados intensivos o unidad de terapia, todo lo que es meropenem, ertapenem, emipenem, pero generalmente los iniciamos con ampisulva. Si son alérgicos a la ampisulva, bueno, podemos iniciar ciprometro, ¿sí? Ciprofloxacina a dosis de 400 miligramos cada 12 horas, y metronidazol lo vamos a manejar por 5 días cada 8 horas, 500 miligramos. No lo traje acá, pero bueno, generalmente pregúntale al paciente si es alérgico o no. Tratamiento, bueno, la laparoscopía, sí es el tratamiento de elección por su pronta recuperación, por al otro día le puedes dar el alta, es un paciente que va a tener menos dolor, entonces elección, si podemos contar con una torre de laparoscopía, bueno, hagámosle laparoscopía, pero en última, si no, bueno, la colecistectomía abierta. Bueno, según el grado que ya habíamos mencionado, para el grado 1 leve, bueno, si el paciente está estable, se merece su laparoscopía. Si el paciente ya está en condiciones de moderadas a graves, no sé si aguante hacerle una laparoscopía, tenemos que hacer un drenaje biliar o lo que es un drenaje percutáneo, o ya en últimas hacerle una colecistectomía abierta. Y bueno, este es el índice ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Perdón, capaz soy ignorante, pero ¿por qué si no estaría lo suficientemente estable para aguantar una laparoscópica, podría someterse a una cirugía abierta? No te entendí, Rocío, espérame, háblame otra vez. Perdón, en la diapositiva anterior decía, o sea, el tratamiento de la más leve podía ser laparoscópica, y después en la moderada severa decía, si se puede ir para la anterior, A así ver, veo. ¿dónde? Viste que dice inflamación local grave, tratamiento médico y colecistectomía diferida, y en la otra que decía colelap diferida, pero dijiste que puede ser cirugía abierta. Cirugía Sí, abierta una vez que el claro. paciente está estable, ¿no? Mira, a veces el grado grave a veces no te da tiempo de preparar al paciente como tú quieres, ¿sí? Si en el momento el cirujano que está de pronto no tiene mucha experiencia en hacer colecistectomías eh, eh, abiertas, lo que hay que ver si le podemos poner un drenaje, a ver cómo mejoran las 48 horas y luego hacer una colelab estando estable ya el paciente. Pero si el Ok, paciente tú lo ves que no, este paciente hay que abrirlo, está perforado, abierta. ok, Pero sí, perfecto. bueno, generalmente, bueno, o sea, los casos que se ven son pocos, pero nos da tiempo. A veces internamos al paciente como para enfriar el cuadro, le damos antibiótico y lo operamos más o menos al 7.º día. Pero un Perfecto, paciente que gracias. te llega muy mal, diabético, que tiene otras comorbilidades, ve apartándole cama en terapia y piensa en entrarlo ya a cirugía. Y en muchos casos no saben, algunos no sabemos de la paroscopia y hay que hacerlo abierto. Bien, gracias. Bueno, este es el índice de comorbilidad de Charlson, lo mencionaba, era para categorizar al paciente. Bueno, esto da como una puntuación, eh, ya lo dijimos, pacientes con comorbilidades, eso cada uno te da una puntuación, 1, 2, 3, si tiene alguna de estas, y al final nos va a determinar qué rango o qué riesgo tiene por Charlson. Esto es el ASA, lo traje acá como para que lo tengan presente. Esto lo manejan los anestesiólogos. Y bueno, nada, según los criterios, lo que le mencionaba, eso va a dar un puntaje y cómo vamos a operar este paciente. Si el paciente no soporta la cirugía, ya como le decía, en grado 3, que tenga una escala mayor a 4,
y un ASA mayor a 3, nada, este paciente no lo podemos operar. Hay que esperar cómo evoluciona con antibióticos. Bueno, este no los voy a enredar acá, les voy a enviar la presentación, ¿sí? Y bueno, nada, chicos, eso era más o menos para que tuvieran presente la colecistitis, que es una patología muy frecuente, y bueno, la litiasis vesicular que como también puede empeorar, pero que se puede tratar ambulatoriamente. No sé si hay alguna pregunta, eh, alguna duda. No, no, para mí No. quedó claro. Gracias. Bueno, chicos. Bueno, chicos, no sé si tienen clase esta semana. ¿Les queda alguna otra clase? ¿Les dijeron algo? Creo que sí, creo que mañana también Sí, tenemos. ¿Abdomen agudo claro. puede ser? No. Me parece que sí, pero no estoy Bueno, segura.